Ahora continuará la presentación Antón Amado y creo que lo remata luego Francisco Puga para finalizar. Nos hablará, una ponencia que ya el título es bastante explícito, Sistema de Información de Recurso Hídrico de la Administración Regional de Aguas del Norte de Mozambique. Cuando queráis. F5. Buenos días, mi nombre es Antón Amado, vengo de la empresa Icarto y junto con Francisco Puga haremos la presentación de SIRAN, que es un sistema de información del recurso hídrico que hicimos para el ARA Norte, que es la Administración Regional del Agua del Norte de Mozambique. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización por permitirnos hacer esta jornada y a todos, esta ponencia y a todos por asistir. La presentación se centrará mucho en la aplicación SIRAN, pero el desarrollo de la aplicación está marcado dentro de un proyecto de cooperación para el desarrollo financiado por la Xunta de Galicia, que es el proyecto SISIARA. Entonces, las primeras partes de la presentación presentaré un poco el contexto de país y proyecto y un poco el enfoque general del proyecto SISIARA y luego me centraré bien en la parte del aplicativo SIRAN. El proyecto está liderado por Icarto, que es la empresa a la que yo pertenezco, somos socios de la asociación GeoBesig, y nos dedicamos al uso y aplicación de tecnologías de la información geográfica en la ingeniería civil y la cooperación al desarrollo, como es el caso de este proyecto. ¿Por qué la cooperación al desarrollo? Pues fundamentalmente porque muchos de los miembros de la empresa venimos del ámbito de las ONGs o de haber colaborado con ONGs y hemos traído estas iniciativas a posteriori a la empresa. Estos son, un mapa de las zonas en las que Icarto trabaja, principalmente a nivel de cooperación, Centroamérica, donde tenemos una persona trabajando en El Salvador, y en África, en Mozambique sobre todo, pero también tenemos algún proyecto en Argelia. Normalmente, para los proyectos de cooperación, para otros tipos de proyectos, para la parte de estudios técnicos, nosotros nos apoyamos en colaboradores. En concreto, en este proyecto, colaboramos con la Universidad de La Coruña, con el Grupo de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universidad de La Coruña, que es la que hace sobre todo la parte de, como luego explicaré, de estudios de inundaciones y el tema de planificación y gestión de agua. Bien, el proyecto, luego también explicaré un poco en detalle las partes, es un fortalecimiento institucional, de las capacidades técnicas de la administración de agua, en 3 ámbitos: hidrología, hidrogeología y sistemas de información geográfica, siendo esta última parte de sistemas de información la que hacemos desde Icarto. Por poner un poco el contexto del país, que a lo mejor tampoco suena mucho Mozambique, tampoco conocía mucho antes de empezar a trabajar, pues Mozambique es un país que está situado al sudeste de África, como podéis ver en el mapa, tiene unos 21 millones de habitantes y tiene una democracia relativamente reciente. Fue colonia portuguesa hasta el 75, donde tuvo la independencia, y luego tuvo una fuerte guerra civil hasta el 92. Entonces tiene aproximadamente 25 años de democracia. A nivel de IDH, pues como podéis ver, se encuentra en el valor 180 de los 190 países, con más de un 50% de la población bajo el umbral de la pobreza. Y un poco más a nivel técnico, a nivel de cobertura de agua, aunque están avanzados en temas de objetivos del milenio, sí que la parte de agua y planificación hídrica tienen graves problemas, principalmente a nivel de sequías y de gestión de inundaciones, y luego a nivel de cobertura de abastecimiento, que está entre el 50 y el 60%, con un saneamiento prácticamente inexistente. Y luego la región en la que trabajamos nosotros, que es la zona norte, las provincias de Cabo Delgado y Niassa, aún encima son las zonas más desfavorecidas del país. A nivel de planificación hídrica, a partir del nacimiento de la Ley de Aguas en el 91, lo que se crea es una administración a nivel nacional, que es la DNA, que ahora se llama DENGER-ARGA, y 5 administraciones regionales, a nivel de país. Nosotros trabajamos con el ARA Norte, que es la Administración Regional del Norte, aunque ahora el proyecto se está extendiendo al resto de administraciones del país. Muy brevemente, ¿cuáles son las funciones de la Administración Regional? Pues son como una confederación hidrográfica aquí, como puede ser Aguas de Galicia o cualquier otra confederación hidrográfica en España. Principalmente se encargan de la gestión operativa y la protección del recurso. El proyecto, dentro de las 5 subáreas de trabajo, se centra sobre todo en la parte de mantener el catastro de aguas, es decir, las licencias y las concesiones a empresas para el consumo de agua que tienen que pagar por explotar el agua.
Luego, en actualización de los datos hidrológicos, de gestión, sobre todo a nivel de cuencas hidrográficas, y también la policía de aguas. ¿Vale? La policía de aguas, básicamente, es la delimitación o las zonas de protección del recurso hídrico. Por ejemplo, pues un embalse tiene una zona de protección en Mozambique de 250 metros, donde no se pueden hacer ciertas construcciones para no contaminar el agua. Y esas son las 3 áreas en las que se centra el proyecto. Comenzamos a colaborar con el ARA Norte en este proyecto de cooperación en 2012 y ahora estamos en la fase 4 que bueno, tiene digamos, recorrido hasta octubre de 2017. No lo comenté, pero bueno, el proyecto está financiado, obviamente, por fondos de cooperación de la Xunta de Galicia a través de su agencia, que es la Cooperación Galega. Bien, ¿el proyecto cómo nace? Bueno, nace como un complemento a un proyecto de la Unión Europea, de un Water Facility, que está llevando una confederación hidrográfica del norte, de Galicia, que es Aguas de Galicia, pero bueno, nace así en 2012, pero ahora actualmente ya tiene sentido como un proyecto propio. Trabajamos en 3 áreas, como comenté antes, y que luego ahora me centraré un poquito más en ellas. Hidrogeología, hidrología y GIS. A nivel hidrología, fundamentalmente, trabajamos realizando estudios de inundaciones, ¿vale? Con la colaboración del GEAMA, del Grupo de Ingeniería del Agua de la Universidad de La Coruña. Bueno, como los recursos son limitados, lo que primero se está haciendo a nivel de inundaciones es delimitar las zonas inundables de las cuencas prioritarias, es decir, las cuencas que afectan a más población y a más infraestructuras. Y luego, como el ARA Norte es una administración relativamente joven que nació en 2006 y aún está un poco entrando en las líneas de competencia y tomas de decisiones a nivel de agua, lo que se está trabajando mucho es en la parte de difusión del trabajo realizado y de las competencias del ARA. Entonces, bueno, aparte de hacer mapas de inundaciones, se desarrolló un visor donde se publicaron todas las zonas inundables y las personas a las que afecta. También, como bueno, en Mozambique el levantamiento a nivel de catastro, la cartografía de catastro, es muy limitada, para hacer los análisis de los estudios de inundaciones es muy importante, cuando tú tienes la zona inundable para un determinado periodo de retorno o probabilidad, para saber a cuánta zona afecta, a cuántas personas y cuántas infraestructuras, es muy importante tener la cartografía. Entonces, en el proyecto estamos trabajando con la herramienta OpenStreetMap, que no sé si la conocéis, pero bueno, es una herramienta de cartografía participativa, y estamos levantando las cartografías de las zonas estudiadas en esta herramienta, que luego es totalmente libre y totalmente abierta para que cualquier institución o persona la pueda descargar. Y a nivel de hidrogeología, lo que estamos trabajando es en una ciudad concreta, que es la ciudad de Pemba, que es la ciudad más grande de la zona del ARA Norte, en la que tiene un grave problema de sequía. Entonces estamos haciendo un análisis de los acuíferos que dan servicio a la ciudad, ¿vale? Y bueno, sobre todo, pues un poco en la parte de la transferencia de conocimientos, se desarrolló una red de 22 pozos a la que el ARA Norte hace una actualización anual para ver cómo evoluciona ese acuífero, ¿vale? Fundamentalmente tienen problemas de cantidad de agua y de nitratos, ¿vale? Entonces se centra mucho en un monitoreo en la parte de caudales y analíticas. Y ahora ya voy a centrarme en la parte de la aplicación SIRAN. Como os comenté, la aplicación está desarrollada para el ARA Norte, para la gestión del recurso hídrico, pero como el resto de áreas del país, digamos que sus procedimientos de trabajo, sus metodologías son muy iguales, ahora este aplicativo se está intentando instalar en otras áreas y hacer como bueno, un desarrollo a nivel de todo el país. La plataforma, fundamentalmente, es un sistema de información geográfico para la gestión operativa del recurso hídrico y la planificación hidrológica. Y está basado fundamentalmente, está diseñado en base a sus procedimientos operacionales y las metodologías de trabajo que llevamos aprendiendo con ellos durante 4 años. El sistema está montado es un sistema central con una base de datos y diferentes módulos. Algunos módulos están montados en GIS de escritorio, en GeoBSIG, y otros en web. Vale, como podéis ver, bueno, tenemos 3 módulos, uno para inventario, uno para la gestión de usuarios de agua, de licencias de agua, y otro que es un visor web para publicar la información. Bien. Una parte importante del proyecto, sobre todo las primeras fases, que también quería comentar de manera muy rápida, fue que en Mozambique el uso de los sistemas de información geográfica es relativamente reciente. Entonces, una parte muy importante de las primeras fases fue crear una base de datos, ¿vale? Tanto a nivel cartográfico como a nivel hidrológico, a nivel de ríos, cuencas, acuíferos. Y esto se hizo principalmente usando datos públicos y haciendo salidas a campo, financiados tanto por el ARA Norte como por el proyecto que nosotros llevamos a cabo, como por el proyecto del Water Facility de Unión Europea. Y luego otra parte en la que se trabajó también es en la delimitación de las zonas de protección según las diferentes leyes. Como comenté antes, pues por un ejemplo es
los 250 metros de protección para los embalses. Y una vez teníamos una base de datos cartográfica e hidrológica, se trabajó en la base de datos técnica, que es la base de datos que ellos necesitan actualizar día a día. La base de datos técnica fundamentalmente son fuentes, principalmente pozos y manantiales, presas, con datos tanto técnicos como de balance hidrológico, y estaciones hidrológicas para mediciones en ríos, tanto a nivel de pluviometría como hidrometría, de niveles de río y velocidades de río, y luego la parte de zonas de inundación y usuarios de agua. Cuando me refiero siempre a usuarios de agua, son usuarios que explotan agua, que tienen que pagar una licencia y que el ARA Norte, como administración, les tiene que dar una concesión. Bien, ahora también de manera breve voy a explicar los diferentes módulos con los que funciona la aplicación. El módulo 1 es el módulo de inventario, ¿vale? Es el módulo que nos permite actualizar la información de ríos, cuencas hidrográficas y presas, y esa actualización se hace a través de la actualización de datos de estaciones, fuentes y embalses. La aplicación, no me voy a enrollar mucho tampoco, tiene visualizaciones específicas para cada tipo de información y está diseñado un poco a medida de lo que nos pidieron en el ARA Norte. Por ejemplo, para las fuentes, aquí en el mapa podemos pinchar sobre un punto que se representa una fuente, se nos abrirá un formulario donde aparece diferente información técnica de la fuente. Y además, una cosa importante, aparte también implementamos imágenes, también lo que permite, que es de lo más de interés, es hacer seguimiento de la calidad de aguas, de las analíticas que ellos van haciendo trimestralmente normalmente, y de la cantidad de agua del pozo, para ver si está disminuyendo o aumentando y estudiar la sequía. Y la aplicación, tiene un modelo de gráficas que te permite, por ejemplo, aquí se ve la conductividad de una determinada fuente y se ve si crece o disminuye. Y luego lo compara con los valores normativos. Aquí estaría el tope normativo para la conductividad, para consumo humano, y aquí, el tema de conductividad, el límite inferior es 0. Entonces puedes observar si una determinada fuente es válida para el consumo humano y la evolución, si está aumentando la conductividad o no, para tomar medidas para paliarlo. Y luego este análisis se puede hacer tanto a nivel fuente como a nivel acuífero. Se puede hacer este análisis para varias fuentes que nos permite estudiar un acuífero determinado. Y el segundo módulo es el módulo de inventario, que es lo que le permite al ARA Norte es tener un registro de las licencias de agua que dan a las empresas. Para hacer este módulo, lo primero que hicimos fue tener una base de datos georreferencial. Ellos tenían todo en Excel, PDFs, y lo primero que hicimos fue hacer salidas a campo con GPS, los técnicos del ARA hicieron salidas con GPS, e importar esa información en una base de datos georreferenciada para tenerla ordenada. Y luego el aplicativo, fundamentalmente, lo que te permite es conocer el estado de concesión de una licencia, es decir, desde que una empresa mete una solicitud para hacer una explotación en el ARA Norte hasta que se le concede la licencia y ya puede ejercer ese derecho. Hay muchos procesos que en unos interviene el departamento técnico, en otros la dirección, en otros el departamento jurídico, etc. Entonces, la aplicación te permite saber en qué proceso está cada licencia y quién es el responsable dentro del ARA de dar el siguiente paso. Y luego, otro punto importante es que te permite hacer estimaciones de consumo. Ellos a nivel técnico tienes algunas dificultades para establecer el valor que una determinada empresa puede sacar para, por ejemplo, explotaciones agrarias. Entonces, con la aplicación, ellos van a campo, van a ver una explotación agraria, con el GPS toman el área de cada cultivo y en función del tipo de cultivo y del tipo de riega, la aplicación les da una estimación del consumo de esa empresa, ¿vale? Y luego ellos, a nivel técnico también hacen otros cálculos y establecen el valor mensual de la licencia. Aquí se ve un pantallazo de la aplicación. Esto sería la visualización inicial, donde aparecen todas las explotaciones o todas las licencias, y la aplicación nos permite hacer filtros para visualizar una u otra concretamente. Filtros de localización, filtros por tipo de actividad, etc. Y esto sería un poco la ventana de visualización de los datos concretos de una determinada explotación. En azul vendría, es un ejemplo irreal, en azul vendría el área de la explotación y en verde, en este caso, el área de un cultivo determinado. Bien, y por último, también como el ARA Norte, como institución nueva, el proyecto priorizó promocionar dos cosas. Una, difundir el trabajo y
y las competencias del área norte en otras instituciones, y otra, también difundir el trabajo a nivel de población. Es decir, ya que el área norte es un organismo público donde mucha de la información es interesante a nivel de los ciudadanos. Entonces hizo un visor donde se publicó cierta información para consulta pública. En este caso, está dentro de la web del área norte y pongo determinados ejemplos, que por ejemplo estos son las vacías hidrográficas que gestiona el ARA. Esto, tiene pop-ups para consultar información, ahí vendrían los diferentes ríos de la Bacía, área de la Bacía, etc. Se publicaron infraestructuras, ahí se pueden ver las diferentes estaciones y datos genéricos de las estaciones. Obviamente no se puede consultar toda la información que tiene el ARA, sino la información que el ARA Norte dijo que era de interés público, es decir, pues no los datos a lo mejor de mediciones de caudal, pero sí en qué zonas pues hay determinadas infraestructuras. Aquí serían las zonas de policía de márgenes, la zona, por ejemplo, de protección de un embalse. Pues esto sería muy útil, por ejemplo, si una empresa quiere hacer una determinada industria en una zona, pues sabe que si esa zona está dentro de una zona de protección, no puede hacer esa construcción. ¿Okay? Y por último, y casi como las cosas más importantes, el tema de las zonas inundables. Para las vacías que se estudiaron, se delimitaron ciertas zonas de inundación, se levantó la cartografía en OpenStreetMaps y el visor utiliza por debajo OpenStreetMap y se puede ver pues para cada probabilidad de inundación, a qué infraestructuras afectaría y a qué poblaciones, para hacer luego un posterior balance de daños. Estos son más ejemplos. También tiene enlaces a la legislación, etc. Y luego nada, por último, quería comentar que para esta tipología de proyectos es muy importante que la transferencia de conocimientos y la formación para el uso de este tipo de tecnologías pues es fundamental, y en este tipo de proyectos que pasan de no tener herramientas tecnológicas prácticamente a casi, usar para la mayoría de su trabajo una herramienta tecnológica, pues hay que conocer que la inversión en formación es muy elevada. Incluso el 20-30% de los proyectos de este tipo se tienen que dedicar a formación específica de los técnicos. Y aquí, pues el uso de software libre, tanto para la formación como para que ellos no tengan que pagar licencias y que el proyecto sea sostenible en el tiempo, es muy, muy importante. Y por último, que ya lo comentará Francisco, la parte del GIS de escritorio en esta última fase la hemos migrado a la versión 2.3, que antes estábamos usando la versión 1.12, y hemos migrado ciertos plugins que ahora comentará bien Francisco. Sí, para la anterior versión de GVSIG o para la anterior familia de versiones que acababa en la 1.12, existía toda una infraestructura en forma de librerías y de plugins que permitían hacer adaptaciones de GVSIG en entornos corporativos de una forma más o menos sencilla. Pues por ejemplo, teníamos utilidades que permitían compartir mapas en un entorno corporativo. Por ejemplo, una persona que sí que tenía ciertos conocimientos de cartografía podía crear un mapa, una vista, digamos, con las capas adecuadas, la simbología adecuada, darla a guardar y que automáticamente todo el resto de miembros de la organización pudieran consultar esa cartografía o, hacer formularios como los que veíamos en las imágenes, que tenían la opción de incluir imágenes, de que tuvieran validaciones, de que tuvieran tablas empotradas con sus formularios para poder editar un montón de datos. Y había otros plugins que permitían funciones comunes en las aplicaciones, en las personalizaciones de GVSIG e interfaces comunes, y todo eso en el marco de este proyecto lo que hemos hecho es una gran parte de esa infraestructura ahora ha sido migrada a la versión 2. Solo digamos que a nivel técnico el proceso de migración consistió en crear una especie de clases intermedias que permitían traducir código entre las dos versiones, por decirlo de alguna forma. Eso tenía problemas de rendimiento, pero nos permitía prototipar muy rápido que las cosas funcionaban y evitar errores. En una segunda fase, las partes más sensibles o las partes que sí que tenían un rendimiento no aceptable, pues se implementaron de forma nativa con las nuevas tecnologías de GVSIG 2. ¿Qué significa esto en la práctica para los usuarios? Pues que extensiones que existían antes, como ELLE, que es esta de Easy Ledger Loading, o fundamentalmente Navtable, ahora mismo están disponibles para GVSIG 2. En esas
estos no están públicas y libres bajo licencia GPL, ¿no? En esas direcciones de ahí están los repositorios de código en sí, donde está el código fuente. En todos ellos hay una rama, digamos, que se llama GBasic 2, donde está el código y podéis estudiarlo, verlo, modificarlo. Admitimos todo tipo de contribuciones. Y sí que es cierto que en este momento no están publicadas, digamos, las versiones para usuarios, simplemente porque queríamos hacerlo bien, queríamos pues, renovar la página web de Naftable, actualizar el manual y tenerlo todo preparado para ponerlo en el instalador, en el administrador de plugins. Y al final son las cosas que te llevan tampoco tanto tiempo, pero vas dejando de un día para otro y eso no está hecho. Pero vamos, si alguien tuviera interés en probar pues, Naftable o cualquiera de estos plugins, sin ningún problema se lo podríamos pasar y que lo probara. Que esto es algo que esperamos pues, hacer lo antes posible y lo antes posible pues, al final significará a mediados de enero, ¿no? Pero bueno. Y nada más. Muchas gracias, Antón y Francisco.